La pleura es una membrana de 2 capas que cubre los pulmones y reviste la cavidad torácica. El líquido pleural se encuentra entre las capas de la pleura, conocida como cavidad pleural, y sirve como un lubricante del movimiento de los pulmones durante procesos respiratorios como lo son la inhalación y la exhalación. Existe una gran variedad de trastornos y enfermedades que pueden producir inflamación de la pleura, conocida como pleuritis, o una acumulación excesiva de líquido pleural, conocida como efusión pleural. ¿Por qué es necesario un análisis de líquido pleural? Esta prueba puede ser necesaria si se tienen síntomas de un derrame pleural, como lo son dolor de pecho, tos seca y no productiva de moco, dificultad para respirar y fatiga. Algunas personas con derrame pleural no presentan síntomas de inmediato. Sin embargo, el médico podía pedir esta prueba si al hacer una radiografía de tórax se observan signos de derrame pleural. El nombre del procedimiento para la extracción de la muestra de líquido pleural se conoce como toracocentesis, es decir, la toracocentesis es un procedimiento diagnóstico y terapéutico en el paciente que presenta derrame pleural. El análisis de la muestra biológica obtenida permitirá determinar si se trata de un exudado o un transudado. Consideraciones especiales sobre la toracocentesis. En los pacientes anticoagulados o con coagulopatías, la toracocentesis se llevará a cabo si hay una indicación sólida. En estos casos se evaluará hacia el paciente en forma individual sobre la necesidad de revertir la anticoagulación o de utilizar plasma congelado, fresco o plaquetas. Se realizará con extrema precaución en aquellos pacientes que se encuentren bajo ventilación mecánica, debido a que la presión positiva desplazará el pulmón hacia la pared torácica y se correrá el riesgo de un neumotórax a tensión. En estas circunstancias puede ser útil la ecografía. En los pacientes con grave compromiso hemodinámico, la toracocentesis se llevará a cabo una vez corregido dicho estado. En los derrames tabicados, la toracocentesis debe ser hecha por personal experimentado y bajo un control ecográfico. La aguja de punción no debe atravesar el tejido infectado de la piel o el tejido subcutáneo. Preparación del paciente. Se debe informar adecuadamente al paciente sobre el procedimiento que se le realizará y asimismo obtener un consentimiento escrito, ya que este es un procedimiento quirúrgico y debe realizarse guardando la asepsia correspondiente. Asimismo, se recomienda contar con la asistencia de un equipo ayudante. Materiales: gasa, campos quirúrgicos, guantes, jeringa y agujas de calibre 25 y 22 para anestesia, lidocaína al 1 o al 2%, aguja de calibre 18 con mandril, jeringa de 35 centímetros cúbicos o más, llave de 3 vías conectada a un sistema de drenaje de alta presión y, finalmente, tubos para recolectar el material. Procedimiento para la toma de muestra. Lo primero que se debe realizar es revisar la orden médica para la toma de muestra, teniendo en cuenta que ésta debe contener nombre del paciente, número de identificación, nombre del médico que ordena y realiza el procedimiento, información personal y adicional que el médico del laboratorio acuerden previamente como parte del protocolo de la toma de muestra. Después de esto se debe seleccionar una fuente de luz adecuada que permita realizar fácilmente el procedimiento y el paciente debe estar sentado, inclinado hacia adelante y con los antebrazos apoyados sobre una mesa. Luego de haber identificado por radiología y semiología la ubicación y extensión del derrame, se aconseja marcar la zona para la punción con un marcador. Se preparan los elementos que se utilizarán durante el procedimiento, se realiza higiene de manos, se colocan los elementos de protección personal estériles y se prepara el campo quirúrgico, donde se debe realizar una asepsia y una antisepsia con alcohol isopropílico al 70%, utilizando gases estériles, y también se recomienda el uso de la povidona yodada. Se anestesia con lidocaína la zona de la punción y el punto de introducción de la aguja debe ser 2 costillas por debajo del límite superior del derrame. No se debe sobrepasar la 9ª costilla para evitar dañar el diafragma y la aguja debe penetrar inmediatamente por arriba del borde superior de la costilla y entre 5 y 10 centímetros por fuera de las apófisis vertebrales. Una vez que se obtiene el líquido pleural, se tiene el avance de la aguja, se toman las muestras para analizar el material y se conecta la aguja a través de una llave de 3 vías con el sistema de aspiración.
Se debe evitar durante estas maniobras la entrada de aire en la cavidad pleural y no evacuar más de 1500 centímetros cúbicos de líquido pleural. Una vez que se completa el procedimiento, se retira la aguja con el paciente en expiración. Cuidados posteriores. En ocasiones a veces se puede utilizar radiografía de tórax, se pueden utilizar analgésicos con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol por vía oral si es necesario. Y se debe aconsejar a los pacientes que informen sobre cualquier disnea o dolor torácico. La tos es común después de la eliminación del líquido y no es un motivo de preocupación. Transporte de la muestra. Se debe identificar adecuadamente el recipiente con nombre y apellido del paciente, número de identificación, edad y fecha y hora de la toma de la muestra. Se debe envolver el recipiente con papel absorbente, colocarlo en una bolsa de cierre hermético y trasladarla al laboratorio. Si no se traslada inmediatamente, se debe conservar en la nevera hasta por 72 horas, ya que después de este tiempo la muestra pierde su valor diagnóstico. Criterios de rechazo. Volumen de muestra menor a 2 mililitros, muestra con más de 24 horas de almacenamiento sin refrigeración, muestra con más de 72 horas de haberla tomado y muestras en tubo con tapa de algodón. Los elementos que se utilizan son jeringas y tubos. Para el análisis bioquímico se hará en un tubo seco en el cual contendrá 5 mililitros de líquido. De esta manera se realizará proteínas, LDH, pH, glucosa, triglicéridos, colesterol total y amilasa. En otro tubo con hepta con un volumen de 2 a 3 mililitros se hará la medición del hematocrito y el análisis morfológico. En un tubo con heparina se hará el análisis de citología. En un tubo plástico o en un medio de cultivo se hará el análisis microbiológico y en otro tubo seco con 5 mililitros de líquido se hará el análisis inmunológico. En el procesamiento de la muestra, generalmente este incluye un recuento celular y diferencial, proteínas, lactato, glucosa, citología y si se sospecha de infección tendrá pH y cultivos bacterianos. En primera instancia, se tendrá en cuenta la apariencia macroscópica, observando el color y de esta manera clasificándolos. Si tiene un color amarillo claro será acuoso, si es amarillento será ceroso, si es rojizo será ceroesmáticos, si es rojo oscuro será francamente hemáticos, si contiene pus será purulento, si será amarillento será turbio y si es blanquecino será lechoso. El análisis del líquido pleural consiste en realizar una serie de pruebas que permiten establecer la causa del incremento de dicho líquido o investigar un derrame pleural, teniendo en cuenta que los dos principales derrames pleurales es transudado y exudado. El transudado son filtrados del plasma que resultan del aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión osmótica y en ocasiones alteración de la permeabilidad capilar. Es decir, se genera un desequilibrio en la presión de ciertos vasos sanguíneos que hace que se filtre líquido adicional al espacio pleural. Las causas más comunes son insuficiencia cardíaca, congestiva y cirrosis hepática. Las características de este líquido es que va a tener una apariencia clara, niveles de albúmina, proteínas o lactato bajos y un recuento celular en donde habrá pocas células presentes. Ocurre cuando hay una lesión o inflamación en la pleura. Esto puede hacer que el exceso de líquido se salga de ciertos vasos sanguíneos. Un derrame pleural exudado puede tener muchas causas, por ejemplo, infecciones como neumonía, cáncer, enfermedades de los riñones y enfermedades autoinmunes. Y este suele afectar solo un lado del pecho. Las características físicas que tiene este líquido es que tiene una apariencia turbia, los niveles de albúmina, proteínas o lactato deshidrogenasa se encuentran elevados y el recuento celular también se encuentra aumentado. Interpretación. La interpretación de los resultados de las pruebas adicionales y las principales causas asociadas incluyen características físicas, pruebas bioquímicas, examen microscópico y pruebas para detectar enfermedades infecciosas. Características físicas. Un líquido pleural normal suele ser claro y de color pajizo. La presencia de resultados anómalos
puede proporcionar pistas acerca de trastornos subyacentes. El líquido pleural de apariencia lechosa apunta a implicaciones del sistema linfático. El líquido pleural rojizo indica presencia de sangre. El líquido pleural turbio o espeso puede indicar la presencia de microorganismos y o leucocitos. Pruebas bioquímicas. Además de la determinación de proteínas y de la albúmina, esta suele determinar otros parámetros. La glucosa puede ser similar a la de la sangre, puede disminuir en procesos de infección y en la artritis reumatoide. Lactato deshidrogenasa, los niveles pueden aumentar en pleuritis a causa de infecciones, ya sean bacterianas o tuberculosas. La amilasa puede aumentar en pancreatitis, en rupturas esofágicas o en procesos malignos o cáncer. Triglicéridos pueden aumentar si existe una afectación del sistema linfático y los marcadores tumorales elevados en algunos casos. Un líquido pleural normal puede tener pocos leucocitos, pero no hematíes ni microorganismos. Los resultados de la evaluación de las diferentes células presentes pueden indicar recuento de células totales, cantidad de leucocitos y hematíes en la muestra. Puede existir un aumento de leucocitos en procesos infecciosos y en otras causas de pleuritis. Los aumentos de hematíes sugieren la existencia de traumatismos, de cáncer o de infarto pulmonar. Recuento diferencial de leucocitos. Determinación del porcentaje de los distintos tipos de leucocitos. En procesos infecciosos se puede observar un aumento de neutrófilos. En algunos cánceres y en la tuberculosis pueden aumentar los linfocitos. Citología. Se evalúa al microscopio una muestra citocentrifugada y teñida con una tinción especial con la finalidad de detectar células anormales. Se realiza cuando existe la sospecha de mesotelioma o de cáncer metastásico. La presencia de células anómalas, como células tumorales o células sanguíneas inmaduras, puede indicar el tipo de cáncer que puede afectar al individuo. Pruebas para detectar enfermedades infecciosas. Se puede realizar pruebas rutinarias para detectar microorganismos cuando se sospecha una infección. Tinción de Gram. Observación directa de bacterias u hongos al microscopio. No debería haber microorganismos. Cultivo bacteriano y antibiograma. En caso de que se aíslen microorganismos, el antibiograma aportará información útil para seleccionar el tratamiento antimicrobiano más adecuado. El hecho de no identificar el microorganismo no excluye la presencia de infección. Es posible que la cantidad sea demasiado baja para poderlos detectar o que no crezcan en el medio de cultivo debido a un tratamiento antibiótico previo. Analitos y valores de referencia. Entonces, como tal, tenemos la glucosa, el pH, los triglicéridos, colesterol, amilasa, hematocrito, neutrófilos, adenosina desaminasa, linfocitos, neutrófilos y eosinófilos.